¿Cómo, cómo puede ser, hermanos, que una persona tan buena, tan justa, tan amable, llegara a culminar su vida de esa manera? Amén. A veces no se alcanza uno a comprender, mi hermano, por qué lo bueno, lo justo, lo amable tiene que pagar un precio tan alto, hermano. Es que así de maleada está la sociedad por causa del pecado. Amén. El pecado, hermanos, ha infectado tanto a la sociedad, hermanos, que se llegó hasta crucificar a Cristo de tal manera. Juan el Amado llegó a decir, dice, porque de tal manera, una frase, mi hermano, que se oye tan sencilla, pero que encierra una grande pregunta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera, hermanos. Y mira, hermano, el Señor ha leído la historia del mundo, la historia de la sociedad. Jesucristo ya vio la historia de la humanidad. Y por causa de la infracción del pecado, el Señor dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Pocos los escogidos. Yo he llegado a creer, mi hermano, que de 10 son 2 a 3 los salvos. De 100 serán 7 a 10 los salvos. Amén. Muy poca gente quiere vivir a las exigencias de la palabra. Amén. Muy poca sociedad quiere aceptar el reto de vivir como cristianos. Amén. Pero como hemos dicho antes, se quiere el beneficio, pero no se quiere el compromiso. Se quiere el privilegio, pero no quiere la responsabilidad. Amén. Y Jesucristo ha dicho, sé fiel hasta la muerte. Fiel, hermanos. Amén. Porque una es nuestra esperanza, nada más. Una es nuestra esperanza. Amén. Una es nuestra esperanza, queridos hermanos. Amén. De llegar allá a la vida eterna. Jesucristo es la única esperanza. Amén. El mundo, mi hermano, nos tira con todo y de alguna manera quiere entorpecer el sacrificio de Jesucristo. Los religiosos así lo mostraron. Pero Jesucristo, queridos hermanos, sabiendo bien cuál era su terminación, estuvo dispuesto a pagar el precio. Amén. Estuvo dispuesto a pagar el precio. La muerte de cruz se platica fácil, hermanos. Pero, hermano, se cree, hermanos, que ya para cuando Pilato lo entrega, ya Jesús había sido muy maltratado la noche de jueves noche para amanecer viernes. Jesús ya había sido muy maltratado. Amén. Cuando los fariseos y los romanos lo sentencian a muerte, hermanos, Jesús estaba demasiado golpeado. Se cree que cargaba la cruz por espacios de algunos cuantos metros y caía, porque ya su cuerpo no le respondía. Dice que tuvieron que decirle a un hombre que venía de una ciudad llamada Cirene para que le ayudara a llevar la cruz. Ahora, cuando iban por la vía dolorosa, al llegar al monte Gólgota, conocido también como lugar de la calavera, se dice que, mi hermano, no crea que lo iban tratando, no lo agarres tan feo porque lo lastimas. No, era todo lo contrario. Y de acuerdo a la historia, hermanos, cuando llegan al monte de la calavera, hermano, se dice que tienden la cruz en el suelo y agarran al condenado, hermano, de una mano y le clavan un clavo, hermano, que los romanos, para ellos, la mano era parte de la muñeca. Y aquí, mi hermano, científicamente cruzan muchos nervios que vienen y pegan hasta el cerebro.
y producen un dolor, hermano. Entonces lo jalan, lo estiran, le clavan un clavo y le estiran la otra mano, lo estiran a todo lo que da para clavarle la otra mano. Una vez clavado con las dos manos, levantan la cruz, pero de una manera, mi hermano, tosca, grotesca. Y una vez clavado, le atirantan los pies, hermano, para clavarlos también en la cruz. Se dice fácil, hermanos, pero la muerte de cruz era la muerte más cruenta que podía existir en esa época. Y yo creo que hoy en día, mi hermano, porque te mataba el dolor. Aparte, mi hermano, aparte de que Jesús a esas alturas, mi hermano, había sido negado por Pedro, dejado por todos los discípulos, corrieron la noche que lo apresaron. Amén. Había sufrido el escarnio por los romanos, llamándole rey de los judíos, y dice que lo golpeaban y luego se le hincaban a manera de burla, y luego diciéndole: dinos quién te pegó, como diciendo, haz uso de tu poder. En la cruz el Señor balbuceaba ciertas cosas, mi hermano, por el dolor, disvariaba. Y cuando lo oían decían: hoy a Elías está llamando, deja ver a ver si viene Elías a ayudarlo. Y los religiosos viéndolo, él salvó a otros, resucitó a otros, que se salve el mismo si dice que es el Hijo de Dios. Pero, hermano, eran escenas, palabras muy dolorosas. Amén. Fue un escarnio, hermano. Dice, le escarnecieron, traducido quiere decir burlar. Se burlaban. Amén. Y todo eso, queridos hermanos, para pagarle un precio al Padre, para que usted y yo, al oír esta historia, nos compungamos de corazón, queridos hermanos, que no hay otro que nos ha amado tanto más que Jesucristo, el Hijo Santo de Dios. Amén. Amén. Mi hermano, esto nos debe de conmover, mi hermano, y rendirnos a Dios, mi hermano, en espíritu, alma y cuerpo. Amén. De lo contrario, hermanos, se pagará la consecuencia. Se pagará la consecuencia. Amén. Nos ha tocado servir a Dios en la última etapa de la historia, y es una etapa difícil, hermanos, porque el mundo y el sistema que se viene encima, mi hermano, está muy tentador. Amén. Contradice al sistema de la palabra. Por eso la palabra del Señor dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Vendrán muchos en mi nombre, mi hermano. Si usted mira las redes sociales, ya están apareciendo Cristos por donde quiera. Amén. Hay escenas, mi hermano, donde la gente lo recibe ya con vestidos así como andaba el Señor. Están apareciendo a Cristos por donde quiera, hermano. Y es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Hermano, que nadie nos arrebate, mi hermano, de nuestra mente, de nuestro diario vivir, que nadie nos arrebate estas escenas que registran las Sagradas Escrituras, porque sería perdernos en el infierno para siempre. Amén. Pagar el precio significa, mi hermano, estar en la lista para que cuando Cristo venga nos vamos con Él. Amén. Así de que, hermanos, es un día histórico. En todo el año celebramos un día la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Por eso quise leer todo el capítulo 27, hermano, para que nos diéramos cuenta lo que pasó, las escenas que fueron pasando, la secuencia que fue llevando hasta llevarlo a la cruz. Amén. Se admiraron tanto de que Jesús muriera antes de las 6 de la tarde. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, el cordero era sacrificado a las 3 de la tarde. Fue la hora en que Jesucristo murió. Un acto paralelo, mi hermano, a que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Amén. Entonces, mi hermano, se dice que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos del Señor en secreto.
y fueron a pedir el cuerpo a Pilato. ¿Por qué? Porque ya llegaba la tarde del viernes, cuando Jesús ya estaba muerto, y empezaba la tarde del sábado, y era día sábado, y ya no podía estar donde había gente muerta, era día de reposo. La ley condenaba cuando se estaba en esos menesteres. Por eso es que fueron de noche, que era una manera disimulada, pero todo estaba escrito porque así tenía que ser, queridos hermanos. ¿Amén? Si no llegamos a entender por alguna razón alguna de las escenas, mi hermano, no dude de todas maneras, no dude, mi hermano, no dude. Al contrario, pídele a Dios que le dé fortaleza y gracia para que podamos entender estas escenas, queridos hermanos. Amén. Bien, voy a leer la palabra una vez más, y en respeto a ella vamos a ponernos de pie, y voy a hablar un poco acerca de lo que pasó después de la resurrección. Amén. Y vamos a leer en Mateo 28, y vamos a leer todo el capítulo de Mateo 28. Amén. Todo el capítulo de Mateo 28. Usted sígame con la vista atentamente, queridos hermanos, lo que vamos a estar leyendo. Amén. El tema es la resurrección. Amén. Mateo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Era un saludo. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron o lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Note esto: pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y firma con un amén. Gracias, Dios. Padre Dios, una vez más, Gracias, en el nombre bendito de Jesucristo, estamos reunidos en esta tarde, Señor, porque usted vive, y si usted vive, nosotros también viviremos, Dios amado. Denos gracias, por favor, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre.
Señor, responder de una manera de gratitud, Señor, por lo que usted ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor amado. Ayúdenos a vivir el resto de nuestra vida, Señor, en este fundamento de su palabra, ayudándonos todos los días, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupe su lugar. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, se conoce como el domingo. Domingo, primer día de la semana. Mi hermano, cuando el enemigo ve que Jesucristo es arrestado, sentenciado a muerte, crucificado y que murió, seguramente, mi hermano, en los infiernos celebraban. Amén. El enemigo celebraba. Por fin hemos acabado con la pesadilla. Porque los religiosos era lo mismo que decían. Ellos habían oído decir que Jesús predicaba: moriré, pero al tercer día resucitaré. Y eso los traía confundidos. Cuando ellos recordaban las palabras del Señor, fueron con las autoridades y fueron para que pidieran guardias a la entrada del sepulcro y lo sellaran de una manera no muy común. Dice que pusieron un sello y era una señal, mi hermano, de que eso no se debería de mover. Quien violara ese sello, mi hermano, los romanos aplicaban castigos muy severos, también los judíos. Amén. Pero mi hermano, ¿quién puede interponerse a la voluntad de Dios? ¿Quién puede oponerse a la soberanía de Dios? Amén. Mi hermano, lo que el mundo religioso está haciendo, lo que el mismo diablo y sus demonios están haciendo, son permisos de Dios. Amén. Son permisos de Dios, mi hermano, para demostrarle a la gente, a la sociedad, que tienen la opción de servirle o no servirle. Amén. Que hay un espacio llamado vida compuesto de años. Y el Señor nos está dejando una opción, lo que la Biblia llama libre albedrío. Dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Aunque mire, hermano, en la soberanía de Dios, si Él hubiera querido salvarnos sin tener que morir, Él lo podía hacer. Él lo podía hacer, hermano. Amén. Pero se hizo este plan, mi hermano, se hizo este plan para demostrarle al mundo cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama el Señor, hermanos. Amén. De manera que no podemos volvernos legalistas y decirle: Señor, ¿no se te ocurrió otra cosa como para que no padecieses eso y nosotros no tuviésemos que nacer y morir? No podemos caer en un legalismo. Este fue el plan que Dios determinó y por lo tanto nos debemos de someter a Él. De lo contrario, como quiera, estábamos perdidos. Amén. Estábamos perdidos. Entonces, hermano, en el reino de los cielos se establece un plan y se decide que su hijo venga a morir al mundo, nacido de una mujer, que vive determinados días, empieza su ministerio, pero también tiene que ser muerto porque se tenía que pagar el precio por el pecado. Amén. La ley era una sombra, simplemente era una sombra, era un murmullo de lo que sería futuramente la verdadera gracia. Amén. Así de que, hermanos, este fue el plan y se llevó a cabo.
El enemigo, mi hermano, pensó que había triunfado cuando Jesucristo dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, que fueron una de las 7 palabras que se hablaron cuando él estaba en la cruz. Amén. El enemigo pensó que había triunfado. Hoy en día, mi hermano, el enemigo sigue pensando lo mismo, que él ha triunfado. Está queriendo ridiculizar, mi hermano, la historia de Jesucristo. Antes, mi hermano, decir eso, mi hermano, esa práctica, la sociedad religiosa siempre lo ha venido llevando a cabo, pero todo se hacía atrás de la puerta, todo se hacía allá, donde no te vean, donde no te... Hoy ya no, hoy lo hacen a la luz del día. Amén. Y publicando, mi hermano, como queriendo ridiculizar el plan de Dios. ¿A quién le podemos atribuir esto, mi hermano? El enemigo sigue empujando con todo, todavía queriendo, mi hermano, decir que el sacrificio de Jesucristo ha sido un fracaso. Amén. Y cuidado, mi hermano, cuidado, iglesia. Se dice que el mundo te dice una mentira y no se la crees, pero te la dice 100 veces y parece que le empiezas a dar crédito. Abusado, hermano. Cuidado. Cuidado, hermano. Amén. Estamos, mi hermano, en la recta final. La iglesia no debe de vivir amedrentada. No. La palabra nos ha enseñado, mi hermano, que antes nos debemos de gozar porque vuestra redención está cerca. Amén. Dice la palabra: cuando vean todas estas cosas y empiezan a oír todo esto, erguido vuestra cabeza, levanta la cara y gózate y alégrate, porque la redención está cerca. Porque la redención está cerca, hermanos. Amén. No nos achiquemos, mi hermano. Seamos un grupo grande o pequeño, no nos achiquemos, mi hermano. Esta es la verdad. Jesucristo se presentó en todo el tiempo como Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Jesucristo resucita, hermano. Pero te das cuenta, mi hermano, cómo el mundo religioso hasta el final se acordaban de lo que decía el Señor, y para preservar la idea que ellos querían, cultivaban, dijeron: manda una guardia y asegura que no salga, porque si este hombre sale y empieza a ver que resucitó, fíjate cómo veían la cosa, entonces el error va a ser peor que antes. Temían que Jesucristo resucitara. De alguna manera creían que Jesucristo tenía ese poder para hacerlo. Pero para el mundo religioso, mi hermano, era un error. El enemigo, ¿qué puede decir, mi hermano? Amén. El diablo, sus seguidores y el sistema religioso siempre ha querido opacar la muerte de Jesucristo. Amén. Pero ha habido gente valiente que se ha decidido, mi hermano, y que le ha creído a Dios. Y que en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, queridos hermanos. Amén. El Señor dijo a los suyos: en el mundo tendréis aflicción. Dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El que cree en mí va a permanecer. De alguna manera sobrenatural, el Señor nos dará fuerzas, mi hermano, de donde sea. La gracia de Dios se manifestará como sea, mi hermano, cuando uno se esfuerza por serle fiel al Señor. Amén. Así de que, hermanos, tengamos confianza. Amén. No desmayemos, querida iglesia. Es obligación mía, hermano. Es obligación tener que decirle esto. No desmayemos, hermanos. No permitamos, mi hermano, no permitamos que situaciones, mi hermano, nos partan en dos, mi hermano, y este asunto termine, mi hermano, ridiculizando el evangelio, las predicaciones, los cantos. No permitamos eso, queridos hermanos. Si hemos de tener que pagar un precio, hay que pagar el precio. Amén. Pero no dejemos en ridículo la palabra del Señor. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección entre los muertos. Tanto fue la pasión de Dios por nosotros, mi hermano, que después de que resucita, de acuerdo a la historia, dice que se anduvo apareciendo por un periodo de 40 días. Gracias, Dios.
Se apareció a María Magdalena y a la otra María, luego se apareció a Pedro y a Juan, luego se apareció a todos los discípulos, luego a 500, luego a los caminantes de Maús, y así sucesivamente para confirmar. Algunos dudaban, hermanos, pero el Señor decía: mira, acércate, tócame aquí, acá, mira, yo soy, he resucitado. Amén. El enemigo, mi hermano, no quiere que eso llegue, mi hermano, a ser parte de nuestra vida. Amén. El enemigo, mi hermano, siempre tratará, mi hermano, de tratar de ridiculizar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero, queridos hermanos, Jesucristo de alguna manera nos incentiva a que le sigamos a Él. Hay evidencias, queridos hermanos, el Espíritu nos da testimonio de que estamos en la verdad. Amén. Porque Jesucristo es la verdad. Amén. Ha resucitado. Ha resucitado. Déjeme leerle una nota aquí, mi hermano, que me encantó y dije: se las voy a leer a los hermanos. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades esenciales del Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para los que creen en Él? Número 1, prueba de que Él es el Hijo de Dios. 2, garantiza la eficacia de su muerte redentora. 3, verifica la verdad de las Escrituras. 4, es prueba de juicio futuro a los que hacen maldad. 5, es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo, y la base de su ministerio celestial de intercesión por el creyente, de seguridad al creyente de su futura herencia celestial y de su resurrección o traslado cuando el Señor vuelva. Pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder para vencer el pecado que quiera atraparnos. Todo eso y mucho más, hermanos, es la resurrección de Cristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Amén. Mi hermano, recuerde todo desde la predicción del nacimiento de Cristo, desde su nacimiento, desde su niñez. Estaba diciendo, mi hermano, este hombre que es el jerarca del romanismo, que Jesucristo había cometido pecado cuando sus padres lo buscaban y estaba en el templo hablando con los principales sacerdotes. Ellos lo buscaban de una manera común, porque según narra, que le dice su madre que hizo el papel: ¿por qué nos has hecho? Te estamos buscando. Él les contesta con una verdad y les dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa postura, el romanismo está diciendo que Jesús había pecado. Jesús nunca pecó. Si ellos malinterpretan y mi hermano, esa es lo que ellos figuran. El enemigo siempre va a figurar mal. Amén, hermano. El enemigo siempre te va a querer desprestigiar. Cualquier cosa, mi hermano, que él vea, mi hermano, que tenga lógica como para desprestigiarte, te la va a sacar a la cara. Amigos, hermanos, no habría sido el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Y la muerte de Jesucristo fue aprobada en el reino de los cielos, hermanos. Amén. Hubo escenas que comprobaron que Él era el Cordero de Dios. Amén. Mateo 27, lo que leímos hasta el versículo 66, hermanos, narra, dice que hubo no fue la muerte de un ser común regular. Seguramente los religiosos y los romanos ya habían condenado a otros a la pena de muerte, porque era un castigo para malhechores. Pero no había sucedido lo que sucedió cuando Jesucristo muere.
Dice que hubo tumbas que se abrieron y hubo muertos que resucitaron. ¿A qué se debía eso? Dice que hubo un temblor de tierra y hubo un periodo de oscuridad por algunas horas. Entonces, hermano, la muerte de Cristo no fue una muerte común, regular de cualquier personaje. Eso demostraba que Él era el Hijo de Dios. Aún los guardias y los romanos que estaban a la pie de la cruz, mi hermano, esperando, mi hermano, a que Él muriera, cuando vieron todas esas cosas, se espantaron y llegaron a decir, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero ya habían colaborado con la maldad. Aún así, mi hermano, todavía si esas personas, mi hermano, le piden perdón a Dios hasta el último momento, la gracia de Dios puede perdonarlos. Amén. Así de que, mi hermano, la iglesia debe tener esto presente, que Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios. Amén. Él nos da la gracia para seguir adelante, queridos hermanos. Que nada nos distraiga, mi hermano, que nada nos distraiga. Habrá luchas, habrá pruebas, sí, habrá luchas, habrá pruebas. Habrá diferencias, pero el Espíritu Santo nos dará gracia para superarlas y no desprestigiar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos.